decías de... Ajá, del proceso de curación. Nosotros le llamamos las piezas cuando ya están horneados todo. Las piezas todas las metemos al agua para que no les salga salitre o que no truenen las piecitas y si se nos pasa y lleva una piedrita ahí en el barro, en la pieza, eso se explota. Explota. Se Se rompe la pieza. Ajá, y Sí. hay que tener cuidado con eso, pues, para que no lleve piedras el barro. Sí, O el algodón que no lleve mucho, porque igual le pasa lo mismo. Si se encima mucho algodón, al momento de meterlas al agua se parte el barro, la pieza. Sí. Hay mucho riesgo todavía, entonces, después de tanto trabajo. Aparte después de tanto trabajo, posiblemente es en el horno que no se estrelle la pieza. Que no se estrelle, sí. Sí, lo que decía, ¿no? Que no tiene que tener contacto directo entre el fuego y la pieza, ¿no? Ajá. O sea, dejar un espacio, ¿no? Uh-huh. Pues sí, tiene mucho detalle, mucho riesgo, pues también, y por eso mismo lo valioso, pues, de esta técnica. Y por eso mismo, pues, hay que valorar, ¿no? Por parte de la gente que lo ve, que lo adquiere también, porque, pues, estamos... Sí, pues si se rompe la pieza, pues ya se puede decir pérdida, porque ya no se puede pegar, pero ya no queda igual. No se puede resonar como... Se puede recuperar. Ajá. Y eso hay que calcularle la temperatura. Claro. Y cuando una pieza sale bien, pues la pieza especial, porque Sí. no puede salir otro. Pues es un triunfo, ¿no? Ajá. Sacar una pieza entera, sin daños, ¿no? O sea, después de tanto trabajo se siente la satisfacción, me imagino, ¿no? De que todo estuvo bien, de que no hubo, pues se puede decir, accidentes en el proceso, ¿no? Ándale. No, pues nada, pues, ahorita que tenga que chivo, para contar, la mantica que llama tapan, ¿Cómo te va tapando? tapan, tan aquel, la mantica que llama juá, Y con más la pan en yo, huehueime. más Piezas, por ejemplo, muñecas y negatipilla. Yo más huelis lapanes. Al momento de titlapos, que sa achitsi manotlapoti por partes. Por eso tlatitlapoa todo de rápido. Pues por el aire. Por el aire, ajá. Le sopla el aire. No, entonces es más riesgoso una pieza grande que se rompa. Y ya las piezas pequeñas, pues se puede decir que es un poco más fácil de coserlo. Ajá. Sí, entonces cuando entra mucho aire al momento de destapar la pieza grande, entonces se corre el riesgo de que por el aire fresco, por lo caliente que está, me imagino, ¿no? Se quiebra. Se quiebra. Oh, sí, está Hay que calcularle todo eso. Quémamela. Se ve tan huitica. Y huiticate, quémamela. Como te catseno ta tetra manda ya que te la paneme la huite que te Híjole. No, y antes, cuando se transporta, bueno, también ahora, o sea, cuando se transporta la pieza hasta donde la vas a llevar a enseñar, ¿no? O sea, es mucho riesgo, mucho trabajo. Entonces, sí es una pieza única, trabajada con mucho amor y transportarla con todo el cuidado para que pueda llegar a algún lugar donde se va a mostrar, ¿no? Donde lleve el mensaje, ese sentimiento, pues, donde se pueda admirar. Eso es lo maravilloso, lo admirable, ¿no? De este trabajo que se continúa haciendo aquí en San Agustín Huapa, en la familia de la Cruz Cabrera, con Rodrigo y su mamá, también doña Emperatriz. Aquí en familia, pues, trabajando. Sí, es haciendo cada pieza de una manera, pues, muy, un proceso lento, pues, con mucho cuidado.